ya esto ya empieza a ser ya del otro día. Yo creo que estaban todos los que estáis aquí, no sé, hay algunas personas que no vinieron la otra vez. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen muy breve de lo que hicimos, de lo que contamos el miércoles. Y agradecer de nuevo a Charo todo el esfuerzo que ha hecho por conseguir que esto salga adelante. Yo creo que ya podemos apagar la luz para que se vea mejor la pantalla. Así está bien, ¿no? Bueno, esta no. Así yo creo que ya está. No, tanto no, tanto no, tanto no. Así ya está bien, sí, bien. Bueno, pues pasamos ya directamente del sudario de Oviedo, como pretende ser una reliquia de Jesucristo. Normalmente la pregunta que todos nos hacemos es, pero bueno, ¿esto es auténtico o es falso? En esta conferencia, pues vamos a intentar dar datos para intentar contestar a esta pregunta. ¿El sudario de Oviedo es una reliquia de Cristo auténtica o es falsa? Si quedan dudas, pues aquí está este libro que he traído ejemplares por si acaso alguno quisiera enterarse a fondo. Quizá reconozco que un problema es que está escrito en inglés, que es el necesario porque la información estaba en español y si no lo publicas en inglés, el resto del mundo no se entera. Y desde que está, ahora mismo en lengua inglesa, pues es la Biblia del sudario de Oviedo. Y por otro lado tenemos aquí una representación real, a escala natural, de lo que es el sudario de Oviedo. Pues, como veis, es un lienzo ya algo oscurecido y manchado. Vamos a pasar, esto hay que encenderlo así, vamos a ver si esto ya funciona, ¿vale? El sudario de Oviedo. Lo primero que hay que aclarar es que el sudario de Oviedo no es la sábana santa, que hay mucha gente que dice, ¿pero eso qué es? ¿Otra sábana santa? No, son dos cosas distintas. Dos cosas distintas y vamos a intentar ver en el Evangelio cómo se diferencian. Este es el pasaje que veíamos el otro día sobre la sábana santa, que es lo que pretende ser la reliquia que tienen en Turín, en el norte de Italia. Marcos dice, José de Arimatea compró una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana, esa sábana es la que pretende ser la que hay en Turín, y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Bien, pues esta sábana de 4 metros 37, con la imagen dorsal y frontal de un hombre torturado, como describen los evangelios, es la sábana que envolvió el cadáver. Pero el sudario de Oviedo lo que pretende es ser el sudario de Jesucristo. ¿Y qué dice el Evangelio sobre el sudario de Jesucristo? Pues solamente se menciona en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, cuando van la mañana del primer día de la semana Pedro y Juan. Llegó también Simón Pedro detrás de Juan y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario. Lienzos tendidos. Esos lienzos tendidos serían esa sábana de la que nos hablaba Marcos. Y el sudario, dos cosas distintas. Y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos. O sea, son dos cosas distintas, ni estaban juntas siquiera, sino enrollado en un sitio aparte. Más claro no puede decir que son dos cosas distintas. Unos lienzos, en este caso no le llama síndone ni sábana, le llama lienzos, por un lado, que estaban aplanados, estaban extendidos, y un sudario que había estado en la cabeza, estaba en lugar aparte. Bien, pues la reconstrucción de lo que pudieron ver Pedro y Juan, pues es esto. Lo dejan el viernes por la tarde el cadáver envuelto en un gran lienzo y ahí hay un móvil que suena. Por eso estaba yo diciendo qué es lo que pasa, no sé, pero vamos. Y en lugar aparte, un sudario que había estado. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre
lo que pueden ver el primer día de la semana, al tercer día, que ya no hay cadáver, están los lienzos extendidos y el sudario que había estado sobre su cabeza enrollado en lugar aparte. Bueno, pues muy brevemente, para los que no vinieron el miércoles pasado, la sábana santa con esa longitud tan grande que tiene la imagen frontal y dorsal de un hombre torturado según los evangelios, que tiene la característica que llamó la atención de los científicos de negatividad. En el negativo fotográfico es lo que se ve con naturalidad, ya la imagen es mucho más natural. Este es el rostro en el que se ve pues la nariz más brillante que la cuenca de los ojos cerrados, se ve que tiene pelo largo, barba y bigote, y se ve que tiene unos regueros de heridas en la cabeza que pueden provenir de la corona de espinas. En otras partes del cuerpo pues tiene también manchas que pueden ser de sangre y que se comprobó que lo era, la lanza del costado, el reguero dorsal, las señales de los clavos en las manos y en los pies, bien. Y esa imagen que no tiene explicación al día de hoy. El resumen de la sábana santa, y aquí con esto terminamos la sábana santa de momento, es que es la mortaja de un crucificado que sufrió las mismas torturas que describen los evangelios que sufrió Jesucristo, y que además tiene una imagen enigmática, sin explicación al día de hoy. El sudario de Oviedo, pues ¿dónde está? Pues ¿dónde va a estar? En Oviedo. ¿Pero dónde? Pues está en la catedral. ¿Y en la catedral dónde está? Pues en la catedral está en la Cámara Santa. En la catedral del altar mayor, a la derecha hay unas escaleras por donde se sube a la Cámara Santa. La Cámara Santa tiene una antigüedad enorme y allí es donde se guardaban todas las reliquias. Casi todas las catedrales tienen un relicario. Un relicario es el lugar donde están las reliquias. Bueno, pues aquí es la Cámara Santa, que es justo detrás de esa verja. Cuando se visita la Catedral de Toledo, la Catedral de Oviedo, y se sube a la Cámara Santa, pues se puede ver a través de las rejas esto. Aquí vemos un arca grande, que vamos a hablar de ella. En este arca le llaman el Arca de las Reliquias y tiene la tradición de que vino de Jerusalén con muchas reliquias. Encima de este arca está ahora mismo el sudario. Quien haya visitado la Catedral de Oviedo, la Cámara Santa, y ve esto, dice, ¿hay visto el sudario de Oviedo? Pues siento decirles que no. Lo que están viendo es lo mismo que esto, un facsímil muy bueno. Lo que está detrás del facsímil es un contenedor que con una atmósfera vigilada, y dentro de ese contenedor hay el relicario que contiene el sudario. ¿Qué es cuando se quita, se abre el contenedor? Pues se saca el sudario en su relicario, que es esto que vemos ahí. Bien. El sudario, a diferencia de la sábana santa en Oviedo, los canónigos pues han decidido dar también cierta prioridad a la veneración, con lo cual mantienen la tradición antiquísima de que 3 veces al año se expone. De forma que si quieren venerar el sudario de Oviedo a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, pueden ir en 3 días al año. Esos 3 días son nada menos que el Viernes Santo, la liturgia de Viernes Santo. Al final de los oficios del Viernes Santo se lleva el sudario delante del altar mayor y allí se pueden acercar los fieles a hacer una reverencia y venerarlo. Y además, estos 2 días, el 14 de septiembre y el 21 de septiembre, son además, coincide con fiestas de Oviedo. Bueno, pues en la misa mayor de esos días, este año coincide que es domingo. Probablemente en la misa de 12 del domingo 14 y del domingo 21 de septiembre de 2025, si ustedes quieren, pueden venerarlo directamente. Hagan sus planes. El aspecto que tiene, en principio, pues, ¿quién diría que esto es una reliquia importante de Jesucristo si no tiene una tradición detrás?
Vamos a seguir este guión, primero la utilización, después un resumen de las décadas de estudio que ha habido, con lo cual es un resumen, y después una cosa que estoy seguro que les va a impactar, que es la información que nos da el sudario de la secuencia entre la muerte y el entierro. Y por último, esa correspondencia con la sábana santa que también da muchos argumentos. Pero, planteamos al principio que lo importante, vamos, la cuestión que más se plantea es si es auténtica, si es una reliquia auténtica o es falsa. A esta pregunta no voy a contestar yo. Ustedes serán el jurado. Yo, como perito, voy dando los datos, las pruebas, los documentos que tenemos, se los expongo y ustedes van haciéndose su juicio sobre si es una reliquia auténtica o falsa. Alguien puede alegar que si yo soy científico católico, pues soy perito de parte. Pero los peritos, aunque sean perito de parte, están obligados a intentar ser lo más objetivo posible. Si ven que en algún momento no soy demasiado objetivo, pues me llaman la atención. Bien, pues vamos con la utilización. El sudario de Oviedo. La primera idea es que se utilizó alrededor de la cabeza de un difunto que estaba en posición vertical. Alrededor de la cabeza de un difunto que estaba en posición vertical. Los muertos no suelen permanecer en posición vertical. Si uno está de pie y le matan o muere, le da un infarto o lo que sea, pierde el equilibrio y se va al suelo. Va directamente, cae. ¿Cómo puede ser que esté en posición vertical de forma estable? Hay muy pocas circunstancias. La que mejor cuadra es una crucifixión, porque en el caso del sudario, la horca, que también es una posición vertical, se puede excluir, dado el análisis forense de este lienzo que nos dice que llegó a mancharse con fluidos que provenían de los pulmones y salían por la nariz y la boca. Luego, si está ahorcado, no puede ser compatible. Bien, pues ese sudario que estuvo alrededor de la cabeza de un crucificado, de un cadáver en posición vertical. ¿Cómo se utiliza? Vamos a ver las sorpresas estas. Afortunadamente no estamos oyendo el ruidito aquí. Vamos a ver. Se pone alrededor de la cabeza. Esto como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Un extremo. Sí, vamos a ver si conseguimos. A lo mejor es una alarma, ¿no? Bueno. No importa si hay que volverla a poner, se pone y ya está, no hay problema. Bueno, entonces, un extremo del sudario, este extremo del sudario, se pone en la nuca, cosido. Se cose al pelo, al cabello de la parte posterior de la cabeza, al mechón de la nuca, lo cual es inesperado. Después, el resto del sudario se pasa por la oreja izquierda. Llega a ponerse delante del rostro. Primera capa delante del rostro. Al llegar cerca de la oreja izquierda, se dobla y se vuelve una segunda capa por delante del rostro. Esas dos capas por delante del rostro pueden tener como explicación que el objetivo es retener la sangre que salía por nariz y boca, para que no se perdiera. Esa es una posible explicación. Para que quede más claro, y ahora a ver si esto me funciona. Esto me funciona aquí, a ver. No, esto no es, a ver. No. Vamos a ver, tengo que darle ahí atrás. Tengo que subirme y darle para que se vea el vídeo. Vamos a ver. Esto era aquí. Vale.
Bueno, pues con este voluntario, que tiene pelo largo y algo de barba y bigote, se coge el pelo de la parte posterior, un extremo se cose a ese mechón. El resto del sudario se pasa por la oreja izquierda, con la cabeza inclinada. Llega a ponerse por delante del rostro la primera capa, pero cuando llegamos a la altura de la oreja derecha, se dobla y el resto del sudario se vuelve a pasar por delante del rostro, de forma que hay, importante, 2 capas por delante del rostro. Para eso, ahora, con eso, digamos, entendemos mejor qué es lo que se ve en el sudario. Esta es la reconstrucción después de mucha investigación. Para que quede un poquito más claro, pues repetimos lo de que como está envuelto, se pone un extremo en la nuca, se pasa por la oreja izquierda, por 2 capas por delante del rostro, y al desplegarlo, la parte que está en la nuca y la parte que está en el rostro, ¿dónde quedan? Pues la parte de la nuca queda en un extremo y el rostro más o menos en el medio. Esta sería la parte que estuvo en la nuca y esta sería la parte que estuvo en el rostro. Que ya vemos aquí que esto puede ser parte de la frente, la nariz y la boca. Pero como tuvo ese doblez cerca de la oreja derecha, pues en la otra parte, la segunda capa también tiene unas señales que coinciden aproximadamente con el rostro y es una mancha simétrica de la anterior. Para que quede un poquito ya más claro, veis como esta parte de aquí sería como la frente, esta sería la nariz y esta sería la parte de la boca, el bigote y la barba. Aquí un reguero de barba, otro reguero de barba, la parte más intensa de donde salían los fluidos y curiosamente tiene que le llega a la frente por la nariz. Bueno, pues para que nos vaya quedando más claro, este sería el esquema del rostro que dio lugar a esa mancha y esta sería la parte de la nuca, que ahí también tiene bastantes manchas de el sangre, ¿no? Y ese doblez que vemos por ahí da lugar a que también haya una imagen más difusa, menos nítida, de lo que era la segunda capa enfrente del rostro. Y por último, para que tengamos mucha mejor claridad, pues esta es la parte que estuvo en contacto con un rostro que estaba manchado en la frente, nariz, barba y bigote. Y cuando estaba puesto sobre el rostro, pues lo que se vería sería la parte exterior de la segunda capa. Bueno, pues vamos con el resumen del estudio científico que ha dado lugar a esta reconstrucción. Y como digo, bueno, pues estos son los datos que ustedes tienen que evaluar. Una breve nota sobre la historia. La trayectoria histórica del sudario de Oviedo se dice que proviene de Jerusalén y que entra por el Levante, por Cartagena, en la península ibérica, llega a Sevilla. Bien, esa es la historia que en el 614, cuando Cosroes, el persa Cosroe, invade Jerusalén, los cristianos se ven en peligro, sus tesoros más preciados son las reliquias, y las meten en un arca y huyen de la persecución del Cosroes. Y cogen realmente, como digo, llegan al final, en el siglo IX, desde Sevilla a Toledo y de Toledo a Oviedo. Pero esta, yo puntualizo, es estrictamente la historia del arca. Del arca. Es la trayectoria histórica del Arca Santa que hemos visto que está en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Toda la documentación nos habla de que el Arca de las Reliquias entra, sale, va, viene, pero es el Arca de las Reliquias. ¿Por qué decimos que es la historia del sudario de Oviedo? Porque entre las decenas de reliquias que había dentro del arca, cuando en el 1075 el rey decide abrir
el arca en presencia del Cid Campeador, de su hermana Urraca, abren el arca, hacen inventario de documentos difíciles de encontrar. En España tenemos un documento del siglo XI, un acta de un inventario de lo que había en ese arca. Y dicen que había un sudario. Entonces, bueno, pues por eso es por lo que decimos que la historia del arca es la historia del sudario. Pero que quede claro que durante todos esos siglos se menciona solo el arca. Y solo al abrir el arca es cuando se habla de que hay un sudario. El sudario tiene este tamaño, es el tamaño de una toalla aproximadamente. Se han hecho pues todo este tipo de análisis, como veíamos el otro día, al trasluz, cuando se pone la luz, se pone el lienzo entre una fuente de luz y la cámara, todo lo que está añadido al lienzo, todo lo que mancha con otra sustancia añadida, pues se ve más claro. Aquí vemos perfectamente todas estas manchas. Este agujero de aquí, les señalo y les digo que intenten retener donde está. Se ve la cantidad, mucho más acumulación de fluido aquí, digamos, esta es la fuente principal, por eso aquí estaba la nariz y la boca. Se ve que también hay esto que a simple vista tampoco está tan claro, que ahí no se ve tan claro, pero al trasluz aparece que está bastante manchado también todo el carrillo, todos, digamos, los mechones laterales, y aquí hay también bastante cantidad de fluido sanguíneo, con esta mancha de mariposa en la parte baja. Este agujero de aquí, como hay simetría, aquí esta línea de simetría, esta mancha está simétrica de esta mancha está simétrica de esta, este agujero de aquí coincide aproximadamente con este de aquí, este agujero de aquí se corresponde casi con eso de ahí. Ahí sí hay una mancha. Aquí hay un agujero, hay una mancha, esta corresponde con esta. Luego hablaremos de esa manchita. Aquí la tenemos con luz ultravioleta, en la cual también nos sirve para detectar pues distintos tipos de sustancias. También nos permite ver pues eso, que la intensidad mayor de donde, en este caso, esta es la parte de la nuca, aquí está cambiado, la parte de la nuca es esta, aquí está la fuente principal, la frente, la nariz y la boca y la barba se ve muy, muy nítido, muy clarito. Por luz infrarroja, la luz infrarroja se suele utilizar en el análisis de pinturas para ver un poco más adentro, en profundidad, lo que hay más abajo de la superficie. Si, por ejemplo, el pintor ha utilizado primero un boceto y luego ha pintado encima, pues llega a detectarse el boceto que estaba debajo. Pues ese tipo de análisis se ha hecho también con el sudario y nos permite ver distintas características. Aquí prácticamente desaparece la mancha de la nuca, que tiene un poco las mismas características que aquí, que prácticamente desaparece. Sin embargo, estas esas tienen otra característica porque no han desaparecido, porque su composición es distinta de la que sale por nariz y boca. Cuando se utiliza iluminación rasante, se marcan las arrugas. Esta es la arruga que hemos dicho, que es la simetría, la eje de simetría de las manchas, y muchas otras dobleces que ya son de cuando ha sido conservado. Para guardarlo no se guardaba despegado, sino que se doblaba hasta dejarlo del tamaño pues, de una pequeña cuartilla y meterlo en un relicario. Este es al microscopio electrónico los hilos del sudario. Vemos que está también es muy tupido, es lino, y esto es por lo que se deduce que estuvo cosido, porque se ve por dónde entra la aguja y por dónde sale. Y de este tipo de entradas y salidas, hay toda una hilera. Esta es la parte de la nuca y todos estos son agujeritos que bajan hasta aquí abajo de las puntadas que quedaron
los agujeritos han quedado de las puntadas que dieron para coserlo al cabello. Pero es que incluso ha quedado hasta alguno de los hilos que se utilizaron para coserlo. Luego, la sorpresa después del análisis es que de forma inesperada se llega a la conclusión de que este sudario que ha estado alrededor de la cabeza de un cadáver en posición vertical, pues fue cosido. Fue cosido. Esto quiere decir que no se puso de forma momentánea. A ver, vamos a ponerlo para limpiar o lo que sea y llevárnoslo. No, no. Si lo cosen es porque tenían la intención de que permaneciese un tiempo de forma estable. Bien, ya vamos viendo aquí que la naturaleza de estas manchitas que corresponden a heridas por elementos punzantes, y nuevamente hay ese tipo de agujeritos de entrada y salida no solo en la nuca, sino también en la zona de la barba. Donde había pelo, allí aprovecharon para fijar el sudario. Y como decía, estas heriditas de aquí son producidas por manchas de sangre vital. Por eso antes, cuando la fotografía infrarroja decía que tenía distinta naturaleza, las manchas de las heridas de los elementos punzantes, que cuando yo digo elementos punzantes, ustedes están pensando en la corona de espinas. Pues esas manchas tienen, digamos, se supone que tienen las características de haber emanado del individuo cuando todavía estaba vivo, por eso sangre vital. Mientras que la que sale por nariz y boca sale de un difunto. En la nuca, esta parte de aquí, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, forense, dijo, uy, estas dos manchitas de aquí que están aisladas, esas dos manchitas tienen la misma distancia y mismo tamaño que las manchas que tiene la sábana santa del flagrum, del látigo. Y están justo en la parte baja del cuello, ¿no? O sea, es perfectamente verosímil que esas manchas hayan sido producidas por un latigazo, por el flagrum, que tenía esas dos bolitas en el extremo. Luego, parece ser que el individuo al cual se le puso este sudario había sido coronado de espinas y había sido flagelado. Descubrieron también estas manchitas blancas que cuando se analizaron en el laboratorio llegaron a la conclusión de que eran de aloe. Recuerdo que en el Evangelio dicen que llevaron una gran cantidad de aloe y mirra. Encontraron aloe y encontraron un sucedáneo de mirra que es estoraque, que es más barato. Pero bueno, a veces decimos que tomamos chocolate y lo que estamos tomando es un sucedáneo de chocolate, ¿no? Pues en este caso, en el sudario de Oviedo, fue espolvoreado con aloe y estoraque, que es un sucedáneo de mirra. Y estoy diciendo que había manchas que podían ser de sangre. ¿Realmente se ha comprobado que es sangre? Pues se ha comprobado bastante bien, porque en el sudario todo hace pensar que se puso para recoger la sangre. Con lo cual, en el sudario hay más sangre que en la sábana santa, porque estuvo con esa finalidad. Entonces, el doctor Villalain, ya fallecido, y su esposa, y que era catedrático en Madrid y en Valencia, hicieron los análisis oportunos, pero además, por si acaso, como eran españoles, no nos lo queríamos creer, necesitábamos que algún extranjero lo confirmase, pues estos italianos, el doctor Pierluigi Baiva Borone y Carlo Goldoni, también confirmaron que lo que había en el sudario era sangre. Además, pues llegaron a hacer análisis específicos de que era sangre humana, no de cualquier otro animal, y que toda la probabilidad todo confirmaba que muy probablemente era del grupo sanguíneo AB. Ya nos vamos acordando, ¿verdad?, del otro día, el grupo AB. ¿Qué más se ha encontrado en el sudario? Pues polen, también se ha encontrado polen. Entre los pólenes que se han referido
está el Acacia albida de Lille, que en el mundo tiene esta distribución. Por el centro de África, un poco al norte de África, esporádicamente se encuentra este tipo de planta. Pero ¿eso qué es? Eso es Israel, eso es Tierra Santa. La mayor concentración de estas plantas, aparte de que como es un país más civilizado, pues da también más datos para después en las bases de datos. Entonces, aquí se ve que con toda certeza existe esa planta. Sin embargo, no existe ni en España, ni en Europa, ni en Turquía. Luego, el sudario de Oviedo ahora está en España, pero para que tenga polen de Tierra Santa, en algún momento tuvo que estar en Tierra Santa, porque no le ha podido llegar por estar en España, ni por venir de Francia, ni por venir de Marruecos. Bien. Una de las investigaciones en las que más me impliqué es esta. Polvo junto a la punta de la nariz, que además tiene la proporción entre estroncio y calcio compatible con la que hay, con la caliza que hay en Jerusalén. Este, como hemos visto, es la mancha del rostro. Está en la frente, está en la nariz, está en la boca. Bien, pues como sabemos dónde coincide todo, esos 3 puntos de la medida de fluorescencia de rayos X que se hizo en el sudario, se hicieron unos 50 puntos, unas medidas con un detector portátil, en 50 puntos de qué elementos se podían encontrar en el sudario. Y se encontró sobre todo, pues eso, calcio, estroncio, alguno hierro, en fin, varios elementos. Pero además de qué elementos se veía qué cantidad de elemento había. Entonces, de forma sorprendente, junto al lóbulo derecho había una cantidad de polvo de calcio y estroncio superior al resto del sudario. Bien, pues nos quedamos con eso, que se ha detectado polvo, un exceso de polvo junto a la punta de la nariz. Además, este polvo está embebido en la sangre, o sea que llegó al sudario cuando la sangre todavía estaba líquida y al secarse ha retenido ese polvo. Bien, lo más interesante para reconstruir cómo se utilizó, lo llevó a cabo el doctor Villalain, hizo montones de combinaciones, más de 3.000 manchas, pruebas, para determinar cómo se puede conseguir este tipo de manchas y en qué secuencia. Y llegó a la conclusión de que esas manchas se habían producido con una mezcla de edema pulmonar de suero y sangre, una parte de sangre en 6 de suero, que provenían del edema pulmonar, de los pulmones, y le salían por nariz y boca. Como tiene estas manchas, toda la parte, el fluido, como vemos, sale por nariz y boca, pues el hecho de que baje hacia la barbilla, de esta manera, es lo que nos indica que el cadáver estaba en posición vertical cuando estaba en ese momento sangrando. Lo cual, pues bueno, pues lo esperábamos, nos coincide, sí, muy bien, cadáver en posición vertical. Pero, ¿cómo llega el fluido de la nariz, de la boca, de los orificios de la nariz y de la boca a la frente? Pues no hubo más remedio que, haciendo experimentos, comprobar que el cadáver tuvo que estar boca abajo un tiempo. Después de haber estado vertical, durante aproximadamente 1 hora, tuvo que estar boca abajo para que le llegase el fluido a la frente. Y esto también es algo que hay que aceptarlo como un dato obtenido del análisis forense. El cadáver en posición boca abajo. Y este es el resumen de los estudios científicos. El sudario de Oviedo es un tejido de lino en una confección sencilla, tafetán, torsión Z de los hilos, girados en torsión Z, en este caso también es como el de la sábana santa, muchos hilos también por centímetro, muy tupido,
con polen de Tierra Santa y funerario, es decir, aparte del que hemos visto de Tierra Santa, el ictisum se ha visto que podía ser, formaba parte de los componentes de los ungüentos funerarios. Polvo en la nariz, como ya he indicado. Los pliegues que indican cómo el paño fue doblado y anudado, porque no lo he notado, no se me ha olvidado. En esa fotografía de luz rasante que se veían las arrugas, se veía que en una esquina había arrugas diagonales que demuestran que tuvo un nudo en la parte alta de la cabeza. Hasta ese punto se llega analizando de forma forense, que lo que hace la policía, ¿no? Científica, van sacando todas mira, aquí lo veis, estas, creo que lo veis ahí, ¿no? Esas arrugas en diagonal son la consecuencia de haber tenido durante un tiempo un nudo que, como veis, está en la parte alta de la cabeza, porque si está en la boca, está en la nuca, pues esta parte es de la parte de la coronilla, la parte alta. Bien, tiene contaminación de cera. Bueno, cera, pues si ha sido venerado, vamos a ver que es de esperar. Lápiz labial. Mujeres que la han besado. Esto ha sido un descuido. No se puede ya dejar tan de cerca el venerar las cosas como para contaminarlas. Ahora ya van teniendo más cuidado porque el sudario ahora en el relicario, cuando se expone, está dentro de un relicario que tiene cristal. Entonces ya no se puede besar ni tocar directamente. Tiene quemaduras. Ese agujero que hemos visto, este de aquí, se ve que es una quemadura también. Pintura de plata, pintura de plata. Reconstrucción de por qué tiene pintura de plata de forma rectangular. El marco del relicario del sudario es un relicario de plata, que probablemente al cabo de los siglos empezó a deteriorarse. Entonces dirían, vamos a restaurarlo. Y el bote de pintura de plata no se les ocurrió más que ponerlo encima del sudario. De forma que la base, el fondo de ese bote que tendría restos del minio de plata, pues dejó marcado esas marcas rectangulares. A veces yo he comprobado que en los eclesiásticos valoran más el relicario que la reliquia, porque como es una joya, pues es que si es de plata, que si tiene oro, que si tiene piedras preciosas, parece que es que le dan más valor que lo que realmente da valor al relicario, que es la reliquia. Pues en este caso puede ser que en algún momento de su historia haya pasado algo parecido. Y la línea de perforaciones, que son lo que nos indica que ha sido cosido. Más datos. Tiene sangre humana, postmortem, del grupo AB. Postmortem, todo lo que sale por la boca es de difunto. Edema pleural, con sangre y suero en mezcla de un cesto. Alrededor de la cabeza de un cadáver de un hombre. De un hombre, porque tenía barba y bigote. Y con pelo largo. Sangre vital de heridas causadas por objetos puntiagudos en la nuca, que es lo que hemos sugerido que puede ser de la corona de espinas. Bien, esto ha sido a partir de la mitad del siglo XX, cuando empezaron a interesarse. Primero fue un sacerdote italiano el que se interesó por ella y le dio el primer espaldarazo científico. Pidió permiso y al verlo dijo, esto puede ser coincidente con la sábana santa. Y a partir de ese momento empezaron los estudios. Pero durante siglos, desde el siglo XVI hasta mitad del siglo XX, finales del siglo XX, el sudario de Oviedo, para su veneración los 3 días al año, se exponía así, en vertical. Lo cual indica que nadie entendía qué es lo que había sido utilizado, porque exponerlo así es exponerlo con la cara tumbada. No se sabía, no se entendía. Ha sido la investigación científica la que ha desentramado cómo fue utilizado. Vamos con esto que yo creo que es algo
que es un conocimiento adicional que no está en los evangelios, nada nos ha indicado más que el sudario de Oviedo qué pasó entre el momento en que muere y el momento en que se entierra. Esto es una reconstrucción posible. Yo le pongo que empieza la secuencia a las 3 de la tarde. Es arbitrario, podría ser en cualquier otro momento. Nada me indica a qué hora del día empieza la secuencia. Arbitrariamente digo a las 3 de la tarde. Y en ese momento, pues muere. A las 3 de la tarde muere. Y al cabo de media hora, unos minutos, observan que empieza a salirle por nariz y boca lentamente ese fluido con aspecto sanguíneo. Entonces, dentro de la cultura judía, la sangre de un cadáver judío hay que enterrarla. Hay que recoger esa sangre y enterrarla. Eso es de hace 2000 años y en la actualidad. Si hay un atentado palestino de judíos y mueren en la calle, las sectas ultraortodoxas intentan recoger todos los pedazos que han quedado de ese cuerpo para enterrarlos, incluida la sangre. También, como anécdota, si un enfermo judío muere en un hospital con una vía, con una de esto de una aguja con su tubito, ¿no? Los familiares piden que por favor el tubito con el resto de sangre se lo entreguen para enterrarlo. O sea que los judíos tienen que enterrar la sangre. Entonces, si este cadáver es judío y empieza a sangrar por nariz y boca, pues puede que empiecen los familiares y amigos a decir, ¿qué hacemos para recoger esa sangre? Entonces, le quitan la corona de espinas y le ponen un sudario alrededor de la cabeza de forma estable, porque en ese momento no sabían qué iba a pasar, cómo iba a terminar esta historia. Habían pedido permiso para retirar los cadáveres a los dos ladrones, ¿no? Bueno, pues es una gestión que tienen que hacer para que dé permiso Pilato, no sabían muy bien cómo iba a terminar la historia, y entonces dicen, bueno, para que podamos recoger, y dice, vamos a ver, dos capas, porque la primera se nos está empapando. Luego vamos a poner dos capas para poner todo el sudario que podamos para que no se escape ni una gota de este individuo. Entonces, hacia las 4 de la tarde, pues ya le han colocado el sudario por el lado izquierdo con dos capas por delante de la cara. Y así permanece más o menos una hora. Son las 3 de la tarde muere, a las 4 de la tarde le colocan el sudario y aproximadamente durante una hora está en posición vertical, sangrando y empapando el sudario desde la nariz hacia abajo, hacia la barbilla. Pero se ve que por la configuración y bordes que tiene las manchas por el estudio forense que hizo el doctor Villalain, se llega a la conclusión de que aproximadamente una hora después le ponen boca abajo y es cuando llega a mancharse la frente. Claro, y además, por cómo sigue saliendo la sangre de forma suave, se supone que no le han movido los brazos, o sea que o ha mantenido los brazos en cruz o incluso todavía con el patíbulo clavado. En cualquier caso, si hubieran movido los brazos y hubieran presionado de nuevo los pulmones, probablemente hubiera salido la sangre más a borbotón y no se ve esa secuencia, o sea, esa señal. Con lo cual se piensa que estuvo boca abajo. ¿Qué significa que estuvo boca abajo? Un judío nunca hubiera puesto a su difunto boca abajo. La hipótesis más razonable es que en este momento todavía estaba bajo la custodia de los romanos, de los soldados romanos, y que como una ofensa adicional a los judíos y a los amigos, pues le pusieron boca abajo. No les importaba, o si lo sabían, para hacer todavía mayor escarnio. Y en esta posición boca abajo, pues permaneció casi otra hora. Hasta que ya por fin dan permiso para enterrarle, han llegado a encontrar un sitio donde depositarle,
y entonces ya le ponen boca arriba, de lo que salía por nariz y boca, al ponerle boca arriba, llega a la parte baja de la nuca, que es donde se produce esta mancha de mariposa, en forma de alas de mariposa, y como ya está boca arriba y la sangre se va para atrás, ya no hay peligro de que caiga para adelante, pues lo que hacen es desenvolver completamente el sudario, hacerle como una especie de capucha y anudan el sudario en la parte alta de la cabellera. Y así, ya son las 6 de la tarde, deprisa y corriendo tienen que llevarle a algún sitio porque llega el sábado y cuando van ya están en el sepulcro, el lienzo, el sudario manchado de sangre ya está enterrándose con el cadáver, ya lo pueden retirar, porque ya si sangra, está en el sepulcro, se ha enterrado. Si sigue sangrando, sigue estando ya en el sepulcro, pues está enterrado con la sangre que sangre. Y como lo van a envolver en un gran lienzo, pues retiran el sudario. ¿Y por qué decimos que en este momento lo han retirado? Porque el aloe y el estoraque, ese sucedáneo de mirra, lo tiene en la cara, en la superficie que estuvo en contacto con la sangre, con la cara. Con lo cual, para poder espolvorear el sudario en la superficie que estuvo en contacto con la cara, tiene que estar retirado de la cara. Si no, no se puede meter el polvo entre la cara y el sudario. Por tanto, lo retiraron y lo espolvorearon con aloe y mirra. Lo retiran y lo dejan enterrado cerca del cadáver en lugar aparte. Entonces, esto es lo que de forma provisional, porque ya ha llegado el final del viernes, empieza a anochecer y empieza el sábado, y ya no pueden seguir ahí, hay que esperar a que pase el sábado, lo dejan de forma momentánea, provisional, pero cuando vuelven al tercer día, pues no se encuentran el cadáver, solamente encuentran los lienzos y el sudario que estuvo enrollado sobre su cabeza en lugar aparte. Ahora quizá se entiende por ustedes y por los exégetas este pasaje de San Juan, del Evangelio de San Juan. Simón Pedro entra detrás de él en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos con el que le habían cubierto la cabeza, esas 2 horas antes, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Bueno, pues esta es una información que nos da este sudario que de ser de Jesucristo no teníamos otra fuente de esos momentos. Y termino con la correspondencia con la sábana santa. Bien, los dos son, según la tradición, reliquias de Jesucristo. Como ambos han estado alrededor de la cabeza, el sudario ha estado alrededor de una cabeza y la sábana santa alrededor de todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, pues se puede plantear, comparar las señales que tiene de la cabeza que está en los dos lienzos. Bien, pues vamos a ver coincidencias a nivel del rostro, de la nuca, el polvo de la nariz, la coleta y los mechones laterales. Del rostro, esta es la primera impresión que dijimos de cómo coincidía el rostro del sudario con el de las manchas de la sábana santa. Y a la misma escala, ponemos un rostro de la sábana santa de la síndone y la mancha del rostro, la mancha principal del rostro del sudario. Si yo cojo el contorno de estas manchas, lo traslado sobre el rostro el rostro de la sábana de Turín, veo que efectivamente de nariz y boca asciende y justo donde están las cejas, por efecto de capilaridad, se ensancha el canal del sudario. Este coincide perfectamente con las cejas. Este borde de aquí coincide con ese reguero, ese coágulo en forma de 3 invertido de épsilon, que hace como de barrera, de presa, de contención del fluido que llega desde la nariz, y el resto de la mancha más o menos coincide con el borde del cuero cabelludo, donde empieza el pelo.
Todo esto corresponde perfectamente con el rostro. Pero además, esta manchita de aquí, si la observamos de cerca, vemos que está el borde, pero falta el centro. Este coágulo, esta gotita, pues en el centro tiene más cantidad que en los bordes. El borde se seca antes que el centro. Entonces, cuando se estaba secando, todavía no estaba totalmente seca, la parte central, al ponerle el sudario encima, esa parte de ahí, cuando coincide todo lo demás, esa gotita de ahí es la que está sobre la parte de la gota que falta. Pudo ser que como estaba todavía líquida, en parte esa gota la absorbe el sudario y la parte del borde que estaba más seca se queda en el cuerpo, en la frente. Hasta ese punto puede haber coincidencias. Y esto es lo que les decía. En el sudario hay ese agujero. Todo lo demás son puntos donde hay gotitas de sangre en el sudario y que corresponden bastante bien con lo de una corona de espinas. Y en la sábana pues también existe un patrón de esas manchitas, pero esta está en la sábana y coincide con el agujero. Bueno, pues habiendo observado muy recientemente bien los bordes del agujero, han visto que tienen residuos sanguíneos, hemáticos, de forma que probablemente eso ha sido, vamos a poner como una posibilidad nada comprobada, una prueba de fuego. En la antigüedad hay documentos que intentan ver si una reliquia es auténtica o no, haciéndole la prueba de fuego. Si resiste el fuego es que es auténtica, y si no, es que no lo es. Bueno, como es una quemadura y tiene restos hemáticos, el caso es que ahí había una gota, porque, como he dicho, en la parte simétrica sí que tiene la gota. Matemáticamente, el doctor Pedro Peinado ha hecho la correlación matemática entre los puntos rojos de la sábana, de la síndone, y los puntos verdes del sudario. Bueno, pues la correlación matemática es difícil de cuestionar. O sea, la correlación es altísima, un 94% de correlación quiere decir que no es por casualidad ni por azar. Esas manchas han tenido que provenir del mismo rostro. En la nuca. ¿Qué tenemos en la nuca? Pues esto que es la coincidencia de una tortura muy específica de Jesucristo, no de cualquier crucificado. A Jesucristo le ponen la corona porque le acusan de ser rey. Bueno, pues de nuevo, si cogemos la parte posterior de la sábana santa y la parte de la nuca del sudario, al intentar comparar a la misma escala estas manchas que tiene aquí el sudario y aquí la sábana, bien, estas manchitas de aquí y estas manchitas de aquí, si también hacemos el mismo juego de superponerlas, vemos que también coinciden en un 80%. Hay una mancha central más grande y unas manchas laterales a la misma distancia más pequeñitas. Aquí las tenemos. Bueno, pues esas que son más intensas en el sudario que en la sábana, porque se puso antes, esas manchas son en ambos casos de sangre vital del grupo AB. Y ya dijimos el otro día que el grupo B era de los menos frecuentes. Bueno, pues la probabilidad de que por azar coincidan en los dos lienzos el grupo sanguíneo es 1 en 360. Es decir, si cojo 720 personas al azar y de forma al azar les digo hagan parejas, una sola de las 360 parejas va a coincidir que los dos tengan el grupo AB. Es una coincidencia que da una probabilidad de 1 entre 360. Y en este caso ha coincidido. Este polen de Acacia albida también está en la sábana santa. Y la especie que se da en Tierra Santa, pues tiene espinas. Tiene espinas. No quiere decir que necesariamente la corona de espinas estuviese hecha
de esta planta, pero en Tierra Santa esta planta tiene espinas. Polvo en la nariz. Hemos visto que tenía en el sudario de Oviedo, por la fluorescencia de rayos X que se analizó, daba lugar a que había 3 puntos que sobresalían sobre el resto, con una acumulación de polvo en ese punto de la nariz, que gracias a la configuración de las manchas sabemos que eso es la punta de la nariz. Bueno, pues 1978, en la Sábana Santa, con una tecnología un poco más anticuada, no era portátil, hicieron el mismo tipo de test, el mismo tipo de experimento, la fluorescencia de rayos X, y encontraron que efectivamente en el mismo punto había un exceso de polvo. En la punta de la nariz, que encontraron en la Sábana Santa, además de en la punta de la nariz, también encontraron un exceso de polvo en los pies. Lo raro es que fuera en la nariz. En los pies, un hombre caminando pues, con sandalias o descalzo, pues tiene que tener polvo en los pies, pero en la punta de la nariz nos indica que muy probablemente el individuo cayó rostro en tierra. Lo de la coleta. A ver, en la Sábana Santa dicen que esta configuración que se ve aquí del pelo, que tiene sugiere una cola, una trenza, que algunos decían, pues, es que es un peinado típico de los nazarenos. Y yo me preguntaba, bueno, si estaba peinado, pero le coronan de espinas, le dan una flagelación, sigue en la corona, se le crucifican, ¿aún sigue peinado? Va a ser que no. Y además que no tiene ningún elemento de sujeción, o sea, el pelo sin ninguna cosa que tenga una cuerdecita o algo que le sujete, pues no se mantiene en forma de mechón. Y el hecho de que el sudario de Oviedo tenga esta mancha en alas de mariposa, como decía, que corresponde a un de algodón, un manojo de algodón manchado de sangre, cogieron y este manojo de algodón lo mancharon de sangre, le pusieron un lienzo alrededor y sacó una mancha muy similar a la que tiene el sudario, lo cual quiere decir que efectivamente en el sudario de Oviedo un mechón de pelo manchado de sangre podía haber sido la causa de esa mancha y nos indica que ese pelo cosido, apelmazado, tenía esa forma de coleta. El sudario de Oviedo se cosió al mechón posterior y lo dejó apelmazado, porque el pelo ese había sufrido restos de sangre de la corona de espinas y la sangre seca pues es, digamos, bastante apelmazante. Había sufrido sudor, que se había secado, había recibido el polvo del camino. Entonces es un pelo sucio, muy sucio. Y si coges y lo apelmazas, haciéndole, digamos, ese canal con el cosido del sudario, pues la coleta del hombre de la síndrome de Turín la provocaría el sudario de Oviedo. Esto es una hipótesis que he intentado confirmar. Cuando ya hacemos coincidir las heridas de la corona de espinas, el sudario de Oviedo tiene las hileras de puntadas ahí, justo donde recoge la coleta de la sábana. Y a partir de ahí, donde termina el sudario, es donde cae ese pelo apelmazado, ese mechón, que han sugerido que si era un peinado, que es mucho más verosímil que quedase apelmazado después de estar 2 horas cosido. Un pelo sucio cosido durante 2 horas y apelmazado, cuando le retiras el lienzo, pues permanece casi con la misma forma que tenía. Yo lo he intentado comprobar con mi hija, le dije, no te laves la cabeza, que llevas unos días sin lavarte, voy a hacer una simulación. Le cosí aquí y si antes lo tenía así el pelo, después de haberle estado un ratito con la costura, pues queda manteniendo alguna de la forma más apelmazado. Es decir, el pelo queda apelmazado, lo cual sería la explicación el sudario explicaría la coleta de la síndrome de Turín. ¿Y los mechones? ¿Qué pasa con los mechones? Bueno, todas las reconstrucciones de la imagen tridimensional de la sábana de Turín, de la síndrome, cuando hacen las esculturas,
ponen que se ve que el pelo, los mechones laterales, cubren la oreja y llega hasta los hombros. Pero una persona tumbada, con pelo largo, sí que el pelo está limpio, pues el pelo le cae para atrás, le deja la oreja descubierta y no le llega a los hombros. De hecho, lo probamos con un voluntario. Pelo largo, barba y bigote. Y que quería permanecer en anonimato y por eso tiene la cara escondida. Y le dije, vamos a ver, vamos a hacer un ensayo contigo simulando todo lo que pasó el cabello de Jesucristo. Si inclina la cabeza en la cruz y los mechones tienden a irse ligeramente hacia adelante, puede que le cubran ya las orejas y le llegue un poquito hacia los hombros. Si le ponen un sudario durante 2 horas y mantiene esos mechones en esa posición, cuando lo retiran, puede ser que ya se quede tapándole las orejas. Y eso es lo que hicimos con el voluntario. Le pusimos su propia sangre con la jeringuilla quitada la aguja, puntitos como si fueran de la corona de espinas en el cuero cabelludo. Y le pusimos además un poquito de suero como si fuera sudor, le pusimos polvo soplándole con un ventilador como si estuviese recibiendo el polvo del camino, es decir, simulando un poco lo que pudo pasar en los cabellos en el caso de la pasión de Jesucristo. Y luego dijimos, bueno, piensa que estás muerto, inclina la cabeza y efectivamente el pelo se le va hacia adelante. A pesar de estar, como habíamos simulado, con un poquito manchado de sangre, con un poquito de polvo, se le va para adelante y le ponemos el sudario alrededor. Y lo mantenemos así un tiempo y cuando lo retiramos, cuando decidimos tumbarle boca arriba y ya, digamos, simulando que hemos llegado al sepulcro, lo retiramos. ¿Qué observamos? ¿Qué comprobamos? Pues que el pelo tapa las orejas y llega hasta los hombros. Hipótesis verificada. Así que este es el resumen. Sábana santa y sudario son 2 lienzos con trayectorias muy diferentes, sin embargo la tradición ha considerado a ambos como reliquias de Cristo. Tanto el sudario como la síndone se han utilizado sobre un individuo con barba, bigote y pelo largo, y hay buena correspondencia de los otros elementos anatómicos del rostro. La sangre en ambos lienzos es del grupo AB, que hay una probabilidad entre 360. Ahí, sorprendentemente, ambos lienzos tienen una acumulación de polvo junto a la punta de la nariz. Sábana santa y sudario tienen sangre vital en la zona de la nuca. Ambos tienen una mancha principal flanqueada por otras menores a una distancia similar. Los dos indican la presencia de una especie de coleta. La horizontalidad, o sea, eso de que los mechones no hayan ido para atrás, laterales del cabello del hombre de la sábana santa se explican por la utilización de un sudario como el de Oviedo. Por lo tanto, es extremadamente improbable que todas estas coincidencias se presenten por azar. Es más probable que la tradición tenga razón, pero el juicio final se lo dejo al jurado. Buenas.